Pues nada, aquí estoy con Rubén. ¿Qué tal? Pues fantástico, yo encantado. Me gusta, normalmente yo estoy al otro lado del micrófono, pero también esta perspectiva a mí siempre me ha ayudado también a entender un montón de cosas. O sea Te, que te toca a ti hoy estar en la palestra. me toca también. Así entiendes un poco qué pasa al otro lado también. Está muy bien. Cuéntanos un poquito sobre ti, Rubén. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues tampoco hay mucho que contar. Yo soy psicólogo clínico, me dedico a la ansiedad. Eso sí, desde hace muchos años. Yo, fíjate, me dejé barba al principio porque empecé muy joven, muy joven, muy joven. Y entonces siempre era más joven que mis pacientes y eso ya no me pasa nunca. O sea, que esto ya es otra cosa. Entonces llevo ya Bueno, bastante tiempo. ¿alguna vez qué edad tienes? No tengo 47, pero cada vez, claro, tú date cuenta que las edades de la gente que acude cada vez es menor, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre he estado muy implicado con la ansiedad. Es verdad que también por experiencia personal, es decir, al yo vivir también un trastorno de ansiedad hace mucho tiempo, pues me interesó muchísimo lo que es la ansiedad. Y a eso casi me he dedicado casi como una especie te iba a decir de liturgia, pero vamos, esto es un trabajo un poco monacal, ¿no? Porque exige estar todo el rato un poco actualizándose, viendo, revisando. Entonces, bueno, siempre me interesó, la perspectiva individual está bien, pero solamente es una perspectiva. Entonces, siempre me interesó un poco la perspectiva desde la terapia, porque, bueno, pues contempla mucho más aspectos, ¿no? En ese sentido. Vale, o sea, tú estás especializado en problemas de ansiedad y trabajas en Mm. Madrid, ¿verdad? En Madrid, efectivamente. ¿En algún centro? Sí, en un centro que se llama Amadag y este centro está en Gran Vía. Justo Ujú. estamos ahí para todos los pacientes agorafóbicos y eso no fue la mejor elección, pero en general ha sido más céntrico y pasamos, antes estamos en Diego de León, y bueno, hay muchos que se acordaron un poco de nosotros, pero es verdad que hay que sacrificar algunas cosas y además hay que exponerse, oye, o sea que al final... Terapia de inundación, ¿no? Exactamente, la Gran Vía es la Gran Vía, es muy bonita. Mira que yo la veo todos los días y me sigue gustando, siempre pasan cosas nuevas, o sea que Da gusto, sí. Nosotros estamos en Sol y la verdad es que tiene sus cosas malas, ¿no? Los días, los festivos y todas estas cosas es horrible transitar por allí, sí, pero da mucho gusto también pasar por por ver esa vida, ¿no? sí. Yo creo que hoy tenemos un reto, porque vamos a hablar de uno de los temas más trillados, seguramente en la psicología, o de los top 3 de los más trillados, ¿no? Entonces, por eso creo que es un reto. Hablar de las cosas que hay tanta documentación, tanta Mm. información, me parece más complicado que las cosas que no hay tanta, ¿no? Y en ese contexto, pues, la primera pregunta que te quiero hacer es, como hay tanta información, ¿qué necesita saber una persona que tiene un problema de ansiedad? Así de primeras. Claro, fíjate, pero es curioso, hay mucha información, pero yo estoy mucho con un colega mío, se llama Antonio Bulbena, y es que a la ansiedad, a pesar de que exista mucha información, le siguen faltando palabras, o sea, nos siguen faltando definiciones que nos ayuden un poco a encontrarnos y las personas muchas veces siguen muy perdidos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que eso de estar perdido es normal, ¿no? Y que cuando la gente por primera vez se encuentra con un trastorno de ansiedad en su vida, de verdad le cuesta entender que eso es un trastorno de ansiedad, ¿vale? Que la ansiedad es esto que le está pasando. Entonces, bueno, supongo que tendría que saber alguien con ansiedad es que a lo mejor hay muchas concepciones que ya vienen un poco de fábrica y nos vienen un poco culturales y nos vienen un poco, bueno, pues por cómo hemos estipulado esto, que a lo mejor primero hay que desechar cosas, primero hay que vaciarse de cosas para poder a lo mejor entender algunas, ¿no? Y la primera es que es verdad que hasta ahora uno de los mitos más frecuentes que sigue, porque lo sigue gobernando, muchas veces toda la salud mental siempre tiene todavía una visión muy organicista, ¿no? Y entonces es todavía vivir esto como si fuese una enfermedad, como si fuese casi un cáncer, ¿no? Y es tratar quizá de entender que se trata más de un mecanismo, la ansiedad, se trata más de una reacción al estrés que un cáncer. Si nos pusimos incluso más poéticos, yo te diría que es casi como un dolor, ¿no? Cuando tenemos un dolor pues, físico, una pancreatitis, un lo que sea, bueno, eso no supone demasiados problemas, ¿no?
Pero hay que entender que igual que existen los dolores físicos, también existen los dolores emocionales. Pues digamos que esto se parecería más un poco a un dolor y tratar de entender que ese dolor es información y que esa información nos está diciendo algo. ¿Vale? Lo segundo que yo empezaría también a tratar de desterrar o tratar de colocar de otra manera es que muchas veces tratamos la ansiedad como si fuese un fallo individual, como si fuese un fallo del individuo. No, ya está. No ha resistido, ¿no? No ha resistido el ciclo, no ha resistido el ritmo y entonces, bueno, algo tendrá, ¿no? A lo mejor es más débil, a lo mejor... Entonces, muchas veces es tratar de asumir que todos tenemos que reaccionar de la misma manera ante todas las situaciones. Y la ansiedad aparece cuando no me tomo en cuenta, cuando no me doy cuenta de que a lo mejor determinadas formas de reaccionar o determinadas formas de comportarme no están siendo las adecuadas. A lo mejor es entender que tengo mis límites, ¿no? Yo les diría también que, no sé, no es una forma de ser la ansiedad. Uno no es ansioso. Es más bien una forma de estar, ¿no? Digamos que yo, por así decírtelo, y para que pudiésemos entender un poquito más, nadie muchas veces nadie nace con la ansiedad. A lo mejor, si acaso, nos vamos casando con ella, ¿vale? Que es algo un poco diferente. Y a veces entendemos que las personas que vienen a terapia vienen con muchos miedos, vienen con ese miedo a la cronicidad, ¿no? Pero el miedo a la cronicidad tiene que ver un poco con este miedo que estamos hablando de que si fuese una enfermedad, una cosa externa, ¿es un virus como el coronavirus? ¿Esto qué es? ¿No? Entonces, hay que entender que lo que cronifica la ansiedad es lo que hacemos precisamente con la ansiedad y las creencias, ¿no? Las personas vienen con mucho temor, pero, y es normal que vengan con mucho temor, pero como decía Marie Curie, no se le debe temer a nada, se le debe intentar comprender si se puede, ¿no? Has dicho varias cosas importantes, ¿no? Ese discurso populista de la ansiedad, porque la ansiedad no solamente está en boca de los profesionales, está en boca de todo el mundo. Todos hacemos referencia a ella y es normal, ¿no? Pero es verdad que a veces, bueno, tú, claro, tú que estás especializado en temas de ansiedad, imagino que el grueso de los casos que ves son de esto. Sí, Pero los profesionales que tienen un perfil más generalista, yo estoy seguro que un porcentaje muy amplio de la gente que llega a consulta se declara o verbaliza tener problemas de ansiedad y luego ahí pues hay que ir separando la paja del grano, ¿no? Porque la verdad, la ansiedad como síntoma está presente en muchos problemas psicológicos, pero no es lo mismo que hablar de un trastorno de ansiedad. claro, normalmente es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Es decir, que la ansiedad en sí no tienen, como tú estás diciendo, nada que ver cuando estamos experimentando un trastorno de ansiedad. Muchas veces las personas vienen, y es verdad, con una etiqueta ya puesta, ¿no? Han leído ya, la mayoría de las pacientes que yo tengo que ver han leído más de ansiedad que yo casi, ¿no? Y mira que llevo tiempo, pero son profesionales, hay expertos eh, maravillosos en ese sentido, ¿no? Entonces, es verdad que una de las cosas a lo mejor que tenemos que entender es que efectivamente las personas ya vienen con su propio diagnóstico y tratar de separar eso, eso es todo un reto, ¿no? Has dicho una cosa también que a mí me llama la atención, ¿no? Y es que no existen las personas ansiosas, sino que has hablado de la ansiedad como estado, ¿no? Mm. Seguro que, vamos, que te voy a contar si ya sabes esta diferenciación entre la ansiedad rasgo y la ansiedad estado. ¿Qué opinas Mm. sobre esto? No, Sí, no. sí. No, claro, o sea, vamos, en eso estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que muchas veces vivamos situaciones con ansiedad es normal. Si lo malo es, como he dicho antes, cuando nos casamos con ella. Lo malo es cuando nuestra vida gira en torno a la ansiedad. Normalmente lo que solemos ver en consulta son personas que han hecho un estilo de vida a partir de la ansiedad. Ha condicionado su vida porque han tenido que hacer muchas formas, intentar controlarla de muchas maneras, intentar asegurarse con ella, intentar evitarla, tal manera que es más importante para ellos que algo no les suceda, como es la ansiedad, que les suceda la vida, ¿no? Ahí es cuando estamos hablando a lo mejor de un problema.
Pero ansiedad, ¿cómo no vamos a sentir ansiedad? ¿No? Y ya no estoy hablando solamente de diferenciación entre estrés y ansiedad, que serían dos cosas diferentes, pero es que la ansiedad somos humanos, o sea, cómo no se nos va a ir de vez en cuando la perspectiva, la cabeza, como ¿no? Esta cosa del neuroticismo clásica, de esta definición clásica, ¿no? De la neurosis como una forma de estar en el mundo, pero no terminar de adaptarse del todo a él. Porque ¿quién está adaptado del todo al mundo? Pues nadie, ¿no? Pues entonces esto es normal. Lo malo es cuando empiezo a orbitar en torno a ella. Fíjate que de alguna forma ya te has anticipado a lo que sería el título del podcast y algo Sí. que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, para quien nos está escuchando, ¿no? Los trastornos de ansiedad generalizada, uno de los correlatos de este tipo de trastornos es que la persona se encuentra muy focalizada sobre intentar anticipar los eventos negativos y justo lo que tú dices, ¿no? De alguna forma ha dejado de prestarle atención al placer, al deseo, a las cosas que Mm. quiere realizar, está muy centrada en evitar esos eventos negativos, esas consecuencias negativas, ¿no? Eh, Hay una frase, no sé si tú tienes la misma sensación que yo, que estoy escuchando mucho en entornos profesionales, de gente que divulga sobre la ansiedad, que es la idea de que la ansiedad no es el enemigo. No sé si te suena esta frase. Sí, bueno, no solamente me suena, estoy de acuerdo con ella, pero de hecho no creo que esto esté tan claro. La mayoría de los libros que muchas veces observo que tienen que ver con la ansiedad tiene una terminología bélica que, vamos, que ya quisiera yo, no sé, el arte de la guerra o algo así. O sea, hay que combatir la ansiedad, hay que eliminar la ansiedad, hay que, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces entender que con esa forma tan belicista de la ansiedad, estamos viendo que es que, vamos, es lo que te digo, tenemos que extirparla, tenemos que eliminarla, tenemos que controlarla, controle la ansiedad. Vamos, es algo que está ahí. Entonces, es normal que la ansiedad deje de ser visto como algo que produzco yo y yo mismo me transforme en mi enemigo, ¿no? En el fondo lo que termina pasando es que me termino dividiendo, termino siendo mi enemigo, porque si hay algo que caracteriza a los trastornos de ansiedad es que hay mucha pelea interna. Antes hemos estado hablando de la sensación de fallo personal. Cuando una persona se le da una baja por ansiedad en un trabajo, casi nunca lo que normalmente, como está planteado el sistema muchas veces, es, bueno, vamos a hacer a la persona más resistente, ¿no? A una situación que en realidad le está viniendo mal, Vamos ¿no? a ponerle unas sesiones de mindfulness en la empresa. Exactamente, y así a ver si me rinden un poco más. Entonces, la cosa está a veces mal desde el principio. Entonces, es normal que muchas veces lo que exista es que hay un montón de emociones. Además de la ansiedad en sí, hay un montón de emociones como pueden ser, hemos hablado antes, la vergüenza, la culpa, la sensación de que, no sé, de ser erróneo, que van a estar dificultando mucho esto, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas tienen este esquema, por verlo, ¿no? Es como estaban tan tranquilos, hacían su vida tan felices, y de repente se cayeron en un agujero que era eso, la ansiedad. Y entonces, claro, ¿no? A partir de ahí empezaron los problemas. Lo que en terapia vamos empezando a ver es que a lo mejor el problema no es tanto la persona que se ha caído, que sí, que tenemos que cuidarla, darle zumo de naranja, esas cosas está bien. Pero lo que tenemos que ver es que, ostras, a lo mejor estabas andando de una forma determinada como para caerte en el agujero. Entonces, esa concepción belicista nos separa y hacemos que el concepto de identidad del individuo se separe en mente y en cuerpo, en yo sano y yo enfermo. Entonces, al final, claro, tú imagínate, ¿no? Acabamos con unos líos. Incluso para la persona es un propio fracaso, ¿no? El no poder con su ansiedad, el no poder superar su problema de ansiedad. Claro, cuando en realidad la ansiedad, lo que estamos diciendo antes es, bueno, es que a ningún corredor de maratón vive como que es un fracaso el hecho de que haya tenido una tendinitis. O sea, al final, ¿qué pasa? No es un fracaso. Y esa concepción de fracaso es una concepción muy de nuestra época, ¿no? Y de nuestra situación. Que a lo mejor más adelante vemos cómo, tal como tenemos planteada la vida, si es más fácil o no. Que eso es muy complejo. Claro, El hecho. has dicho antes una cosa, ¿no? Y es que la ansiedad tiene que ver con la adaptación y tal como tenemos planteada la vida, es que a veces es incluso antinatural adaptarse, ¿no? O que no todo el mundo puede adaptarse a las mismas circunstancias de la misma manera.
y lo que dices, al final parece que un poco la ansiedad o por esa concepción bélica de la que hablas se ha encuadrado desde que la persona que tiene ansiedad, su tarea es, su deber, su responsabilidad es poder con ella. Claro. O sea, de nuevo, volvemos. En lugar de intentar entender de qué te pasa, lo que tienes que hacer es eliminar algo. Entonces, en el momento en que estoy haciendo eso, pues no estoy yendo a la diana adecuada. No sé si tienes la misma sensación que yo, pero mi impresión, quizás por dedicarme a lo que me dedico y estar cada vez más rodeado de, pues, de profesionales de la salud mental, es que la ansiedad está muy presente, está en boca de todos, que no me sale la palabra, la prevalencia cada vez es mayor. No sé si esto, si tú tienes primero la misma sensación y segundo, si lo asocias a quizás a la apertura, a poder hablar más de esto que antes no sucedía, a ser algo más reconocible o que estamos haciendo algo en la vida, en la sociedad, que está de alguna forma amplificando este problema. O sea, que si la ansiedad ha aumentado más porque por nuestro modo de vida o porque la vemos más, pues no. Yo creo que es un poco depende, ¿no? En realidad depende es la forma resumida de decir un poco yo qué sé, ¿eh? En el fondo Es la respuesta que por excelencia que tenemos los psicólogos. exactamente, pero me parece una respuesta más sabia que dar una directriz. Yo me gustan más las preguntas que las respuestas, te tengo que decir. A lo mejor yo por eso entrevisto más, ¿no? Pero yo te diría que sí, que depende y habría que mirar varios datos, ¿no? Es posible que haya efectivamente una mayor sensibilización, ¿no? Es decir, que cada vez se detecte antes la ansiedad. Pues probablemente desde el 2011 hasta ahora se ha quintuplicado el número de casos registrados, ¿no? Por la ansiedad. ¿Existe una mayor detección temprana o también criterios diagnósticos? ¿O cada vez consideramos más ansiedad de determinadas cosas que antes no lo considerábamos? Por ejemplo, podríamos ver por ahí, ¿no? Tú ten en cuenta que desde el inicio de la pandemia, una de las cosas es que efectivamente han aumentado los casos de ansiedad también y de depresión, que eso es una cuestión, habría que hacer una cuestión así un poco más como para verlo, ¿no? Exactamente qué es lo que ha aumentado, pero ¿el mundo que vivimos es más ansiógeno que el de hace 20 o 30 años? Pues no lo sé, depende, ¿no? ¿Hemos patologizado más a la sociedad? Hemos patologizado, no sé, ponle que hace poco hice una entrevista eh, porque es verdad que habíamos llegado a España es el primer consumidor de ansiolíticos, el primero del mundo. No en el número, pero a lo mejor en número, en formas, por ejemplo, pues por cada habitante, ¿no? Pues el número de personas que están consumiendo ansiolíticos, un 11% con cierta frecuencia, pues no está mal. Pues es lo que decía Rejón, ¿no? Que a mí me encantaba que hizo este discurso que hizo en el Congreso de los Diputados, le decía, ¿y ustedes por qué entienden esto del Orfidal, el Tranquimacin, el Lexatin? ¿Por qué sabemos todos de qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Pues evidentemente estamos viviendo, yo creo, quizá una patologización de la normalidad, ¿no? Podría ser. Entonces, depende. A lo mejor he dejado a tus oyentes en la misma situación. No, es que es una pregunta la hostia complicada y la que no creo que alguien, o sea, yo te la hago, yo te la lanzo, pero no creo que haya alguien que tenga la respuesta, ¿no? Yo Claro, si me tuviera que mojar, yo diría que hay un poco de las dos cosas. Pero insisto, pues esto es conjetural, ¿no? Creo que claro. hay una patologización seguramente y una tendencia a sacar a prescribir rápida. Por otro lado, mi sensación, leyendo a autores o observando un poco el mundo, es que hay elementos, ingredientes que hacen que las personas quizás cada vez estemos más desreguladas. Mm. Temas que tienen que ver con la exigencia, incluso con la ambición a la hora de vivir, ¿no? Yo cuando pienso en mis padres o no, en mi familia, imagino una idea de vida como más sencilla, más recogida, no sé, más familiar incluso, ¿no? Con otros problemas. O sea, quiero decir, yo creo que a mí siempre me ha interesado yo creo que sí que hemos dado un cambio enorme. O sea, es decir, desde nuestros padres, que yo
Yo, yo sé, yo no sé si los preguntas a tu padre, pero yo le pregunto a mi padre, ¿pero por qué os casasteis? Yo qué sé, porque nos casábamos. ¿Y por qué tuvisteis hijos? Pues yo qué sé, porque teníamos hijos. O sea, ellos pertenecían a una sociedad más comunitaria. O sea, es decir, el individuo no está tan presente en su y nosotros hemos roto, vamos, éramos los primeros. Vamos, en mi caso tú eres más joven que yo creo. Yo tengo 30, sí. 30 pues sí, sí. Yo tiendo a equipararme siempre, pero luego me di cuenta de que no, ¿eh? Entonces, tú ten en cuenta que, por lo menos en mi generación, son los primeros que empezamos a estudiar, se nos empieza a dar la promesa de que vamos a estudiar, nah, esto está cantado, vamos a estudiar, vamos a hacer las cosas, estudiamos carrera, todo el mundo estudia carrera, ¿no? Ahora empiezan a faltar profesionales de otro tipo y empezamos a tener los primeros en tener un culto al individuo, que yo creo que es una de las cosas que empieza a pasar. Hay una especie de glorificación de la individualidad, porque, y eso, que por un lado está bien, porque creo que lo comunitario tiene los problemas de lo comunitario, pues a lo mejor, ¿qué pasa si eres comunitario y de repente pues tienes que salir del armario en un mundo donde a lo mejor todo es súper restrictivo, donde todo es, o qué pasa si eres comunitario si, no sé, esto es como las películas maravillosas, esas de los años 50 que se hicieron en España, como Calle Mayor, y que empiezas a ver, hostia, ¿qué pasa con la vida de una mujer que no quiere casarse de la misma manera? Lo comunitario tiene sus problemas, pero lo individual tiene los suyos. Y es que en el momento en que empezamos a plantear si somos libres de tener elecciones, ostras, tenemos más angustia. Tenemos más angustia, sobre todo en el sentido de que estamos condenados, si lo miramos mal, un poco a actualizarnos, como los sistemas operativos. ¿No? Tienes una vida suficientemente autorrealizada, de verdad, ¿no? De Com- verdad. com- completamente de acuerdo. De hecho, yo no quería caer en esa idea de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Estoy Sí, completamente de acuerdo contigo en que lo comunitario y lo individual, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero que los problemas de ansiedad quizás vienen por esa tendencia de la sociedad a individualizarse, porque es que lo has dicho perfectamente, porque cada vez tenemos que tener más experiencias, vivir mejor, tener una vida más plena, desarrollarnos profesionalmente, no sé, como una ilusión ahí de perfección que recae sobre nuestros hombros y que yo creo que tiene mucho que ver también con ese coaching que viene de países como Estados Unidos, en el que si tú no eres feliz, es que algo estás haciendo mal en la vida porque la vida está llena de oportunidades. claro, tú eres feliz, no eres feliz porque eres idiota, básicamente, en ese planteamiento, ¿no? Porque, o porque no te has, no, peor que si eres idiota, porque no te has esforzado lo suficiente, ¿no? Exactamente. Al final, tú date cuenta de que siempre, no sé, si yo creo que es leer una Cosmopolitan o leer cualquier revista que tenga que ver y siempre te sientes igual, feo, sin esas posibilidades, sin esa realización personal, O en las redes sin esa... sociales, que las tenemos a Sí, golpe de clic, ¿no? Todo el rato. pues ya imagínate, un Instagram. Donde estamos haciendo la vida en fotos, o sea, en fragmentos. Ahí no hay vídeo, ¿no? Un vídeo, yo que sé, tendría algo más de verdad, pero un fragmento que es el mejor momento de cada mejor momento de cada situación, pues Sí. no sé. Sentirse insuficiente yo creo que es lo más normal. Lo que tenemos que cuestionarnos es que a lo mejor ser insuficiente no está tan mal. Lo ideal no es tanto ser el mejor, es funcionar, ¿no? Y que incluso es lo natural, ¿no? Hay un punto Claro. sadomasoquista en esto de estar siguiendo perfiles y dar esto el rato, ¿no? Y estarse comparando. Yo creo que, o sea, y es más cuando tenemos una retroalimentación cada vez mayor de eso, ¿no? Porque hay una inmediatez que es absolutamente brutal, ¿no? Entonces, tu recompensa, ¿no? Tus círculos dopaminérgicos, vamos, ¿cómo va a ser que un like sea igual que un abrazo? Bueno, pues puede ser que, tal como lo hemos planteado, pues hasta cierto punto, no sé, a nivel de sustancias químicas puede, ¿no? Podría ser, ¿no? Que nos hayan, que hayamos eh, focalizado tanto o que nos hayamos acostumbrado tanto a este tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Que hay, no sé, justo antes de la entrevista estaba viendo unas cosas, estaba leyendo el periódico y de repente me sale la historia de una persona que dice que ha pasado 23 horas en un avión porque había un niño que estaba llorando. Y yo digo, ¿y esto es lo que retransmites durante 20? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso es tan importante? O sea, quiero decir, ¿por qué tienes que transmitir tu vida? Pues claro, como toda la vida, pero ahora eso es absolutamente, es algo que dices, pues
pues, ¿para qué? Y entonces la gente opina, no opina, hace no sé qué. No. He caído en el clickbait este típico, que había de estos, había Sí. he dicho, ¿qué hace este? Y le he dado, ¿no? Como a mí me tienen calados como a todos, entonces de repente digo, ¿qué le pasa? ¡Pum! ¿No? Y de repente dices, ¿pero esto? 23 horas, retransmitiéndote 23 horas, ¿pero para qué? ¿Qué quieres contar? ¿Que estás sufriendo porque un niño llora? Eso es lo que me estás contando. Entonces, claro, es interesante esa cultura del yo y del individuo, ¿no? Desde ahí. Yo creo que esto es nuclear en temas de ansiedad. Seguiría mucho por este lado, pero veo que nos podemos ir del tema, pero me Sí, parece un puede tema ser, puede ser. súper Yo interesante. me puedo ir a cualquiera. Yo soy muy, Tienes, yo soy tienes muy goloso. facilidad, ¿no? Para Sí, fluir. sí, sí, sí. Vamos a reconectar con el título del capítulo, porque, bueno, también pues que intentar un poco que la gente se lleve algo como no, a lo mejor, no tan filosófico, ¿no? Sino algo así, un Claro, poco, alguna idea. Ahora tan de moda, pues, hablabas del clickbait, ¿no? Esos artículos tipo 7 claves para superar la ansiedad y sí. cosas de este tipo. A mí me interesa hablar un poco de otra óptica, ¿no? Que es las cosas que hacemos para empeorar la ansiedad, que ya he dicho antes algunas cositas. No sé Claro. si nos puedes contar un poco sobre esto. ¿Qué cosas hacen las personas que tienen problemas de ansiedad que no solamente no hacen que mejoren, sino que contribuyen a que el problema se cronifique, se intensifique? Claro, la paradoja es que nosotros tenemos unas respuestas eh, biológicamente, ¿no? Y unas tendencias, ¿no? Tenemos unas respuestas a dar soluciones ante un tipo de ansiedad un poco más primitiva, ¿no? Pues la ansiedad, la típica que hacen en todos los ejemplos de todos los libros, no sé qué, pues el típico del palo, el tigre que te viene a atacar, pues bueno, pues están hechas para sobrevivir, ¿no? En esencia. Pero creo que nuestro mundo se ha complejizado mucho y esas respuestas que anteriormente podían valer, pues ahora mismo ya no nos valen tanto. Las soluciones que intentábamos antes, que podían ser más interesantes, pues como apliques esas mismas situaciones a situaciones cada vez más complejas, pues ahí lo tenemos. Entonces, que ahí me enrollo. O sea, la idea básicamente es que muchas veces las propias soluciones que intentamos dar a la ansiedad son las que terminan generando mi problema con la ansiedad, porque mi problema no es con la ansiedad, sino cómo me relaciono con ella, ¿no? Entonces, imagínate, pues una evitación, ¿no? Una de las cosas que yo puedo observar en consulta es que las personas naturalmente, pues cuando tienen un dolor, ¿no? Pues tienden a evitar ese dolor, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final, tratando de evitar ese dolor, tengo que evitar mi vida, ¿no? Y termino generando, por evitar un dolor, un gran sufrimiento, ¿no? Las personas intentamos a veces, como hay tanta amenaza posible, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el cerebro no se ideó para ser felices, por mucho que ahora estemos haciendo con estas cosas, el cerebro se ideó para sobrevivir, ya está. Y una de las cosas que tiene que hacer es, bueno, pues fijarse en las posibles amenazas. Pero cuando vives en un mundo donde la amenaza no está tan presente, sino que puede ser cualquier cosa y puede estar en cualquier momento, ¿no? No sé, puede ser desde un ciberataque hasta que te piden una foto mal, ¿no? ¿Qué podría ser? Bueno, pues ese intento de control, ¿no? De todas las posibles consecuencias, pues cuando hay pocos estímulos está bien, pero cuando hay muchos estímulos, Y cuando los estímulos son inciertos, o sea, que pueden ser, no saben ni cuál es, puede ser cualquier claro, cosa que cualquier venga. cosa puede ser, eso es, cualquier cosa puede ser una cuestión de amenaza. Por eso funcionan las películas de miedo. Una película de miedo te funciona hasta que pones al monstruo. Ya ahí ya no funciona porque hay algo concreto, ¿no? Yo lo Eso odio es. porque con las pelis de miedo estoy todo el rato intentando anticipar el susto. Es como, no estoy concentrado en la peli, estoy atento a ver si va a venir ahora. Sí, 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 sí. Mira, yo tenía si me enrollo mucho me lo dices, ¿eh? Que yo me enrollo. Vale. Pero yo tenía pues, con un amigo que conocía que tenía que hacer una película para Hollywood, ¿no? Y tenía que hacer una película para Hollywood y hablaba sobre pues, típica historia de una casa, ¿no? Y esa casa tiene un sótano, ¿no? Y ese sótano, pues es un sótano que les han dicho, ¿por qué esta casa es tan barata? Pues la típica historia, pues porque no tienen que abrir el sótano, pues ya está, basta, ¿no? Entonces de repente un día llega y dice, que los productores me han dicho que tengo que abrir a los 10 minutos.
eso, ¿no? ¿Qué cuento después? Si lo que mola es, lo que molaría es, ¿no? Si tú quieres mantener la intriga es, nunca desveles la amenaza, ¿no? Pues esto es algo parecido, como estamos siempre preocupados por la posible amenaza, pero esa amenaza no es del todo concreta, pues ostras, ahí tenemos un estímulo súper normal, ¿no? Que nos está machacando. La reaseguración, por ejemplo, el estar constantemente comprobando, ¿no? Porque la reaseguración el perfeccionismo no es más que una huida del fallo, ¿no? Es una huida es todo un sistema que yo fabrico para no fallar, ¿no? Entonces, como eso está tan penado, Mm. pues, ¿no? Entonces, como vemos, esos intentos al final de reaseguración, pues a lo mejor terminamos desembocando en una cosa un poquito toc. O cuando estamos con el hipercontrol, pues terminamos en una cosa un poquito de ansiedad generalizada. O cuando estamos con evitación, ¿no? Entonces, bueno, todos esos intentos de solución paradójicamente hacen que al querer evitar eso, nos lo encontremos todo el rato, ¿no? De frente. Mm. Para alguien que nos está escuchando dirá, alguien que yo pienso que pueda tener un problema de ansiedad, dirá, estos psicólogos qué fácil lo plantean, ¿no? Como no controles, no te preocupes, no, no intentes Claro, anticipar. Eh, o sea, ¿qué les podríamos decir que les convenciera un poco, ¿no? De que realmente esto sí. es fundamental para abandonar el problema de ansiedad, porque mucha gente tiene incluso puede que nosotros en nuestros esquemas emocionales tengamos que incorporar la idea de que preocuparse en cierta manera es bueno, ¿no? Es un ejercicio de precaución, es un Mm, ejercicio de cuidar las cosas. mm, Y esto es una mm. de las cosas que más cuesta reestructurar o debatir en terapia, ¿no? El que el paciente ve como positivo esos intentos de anticiparse o la misma preocupación. Claro. Mm. Bueno, si tuviésemos un poco que dar. De todas formas, mira, a partir de aquí, ¿no? Esto es como las películas de terror. A partir de aquí, la entrevista siempre va peor. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre va peor, ¿no? Siempre va peor porque, pero en realidad yo siempre diría una cosa, no se trata tanto de dar una buena respuesta. Para mí es mucho más importante que la gente aprenda a hacerse las preguntas adecuadas, ¿sabes? Las respuestas siempre son decepcionantes. O sea, ¿qué estamos diciendo los psicólogos? Que no sea un pelín decepcionante en el fondo, que es, bueno, habitúate a la vida, macho. O sea, quiero decir, a lo mejor es así. Lo importante a lo mejor y lo bonito es dentro del vínculo, cuándo y cómo lo decimos y en qué momento y en qué situación aprendemos a hacer eso, ¿no? Ujú. Pero si yo tuviese que decir una cosa, es quizá, ¿no? Este conócete a ti mismo, ¿no? Este poder hacer precisamente a lo mejor las preguntas adecuadas, porque a lo mejor uno se está planteando como si fuese, como hemos dicho antes, un coche escacharrado, ¿no? Entonces, si es un coche escacharrado, antes de preguntarte si es un coche escacharrado que te está fallando algo o que no eres el modelo que quieres ser, ¿no? Primero trata de ver qué modelo eres. Entonces, a lo mejor, si sabes qué modelo eres, pues puedes conocer mejor cómo fabricas esa ansiedad, ¿no? Porque una cosa es el ideal que tenemos de nosotros y otra cosa es lo que en realidad somos nosotros. Entonces, no hay nada mejor que conocerse, o sea, conocerse francamente, ¿no? Yo qué diría? Bueno, estamos siendo coherentes con lo que queremos hacer y con lo que pensamos. Porque eso es una de las grandes puertas de la ansiedad, por ejemplo. Estamos viviendo una vida que más o menos es coherente con lo que quiero hacer o me estoy dando cuenta de que en realidad no estoy donde quiero estar, ¿no? Porque si no vives como piensas, terminas al final pensando como vives, que eso es un poco lo que termina ocurriendo desde ahí, ¿no? ¿Conoces tus límites? ¿Conoces a lo mejor que eres intolerante al huevo? A lo mejor conoces ese, pero que eres intolerante a la imperfección, a lo mejor no conoces tanto eso, ¿no? Entonces, creo que la cuestión está en hacerse buenas preguntas, ¿no? En el fondo, ¿no? Es tratar de, esto es como decía, bueno, decía Epíteto, luego le decía San Agustín, que era así muy majete. A mí siempre me ha caído muy bien ese personaje, ¿no? Decía, Señor, decía, dame fuerzas, decía, para cambiar, ¿no? Esas cosas, aquello que puedo cambiar, dame paciencia para aquello que no puedo cambiar, decía, y dame sabiduría para distinguir entre una cosa y otra, ¿no? Y luego decía otra que era maravillosa, que decía, Señor, hazme santo, decía, pero no ahora, ¿no? Porque él era ahí como muy casquivano y esas cosas. Y entonces, en el fondo, creo que es muy importante tratar de saber mirarse, ¿no? Porque lo siguiente van a ser problemas que tú tienes porque
no estás aceptando qué te pasa, no estás aceptando quién eres o no estás o te está costando un poco gestionar, ¿no? Lo que estás haciendo, quizá por concepciones como las que hemos hablado antes, ¿no? A ver, evidentemente existen unas tendencias. ¿Cómo no van a existir unas tendencias? Sabemos que hay unas tendencias, pero ¿existen tendencias precisamente en el TOC? Pues no lo sé. No tengo tan claro que exista una tendencia. ¿Las agorafobias se heredan de padres a hijos? No, se heredan estilos cognitivos y si acaso se heredan ciertas propensiones, ¿no? Como se puede heredar, imagínate, una interocepción mayor, ¿no? A lo mejor sabemos, a lo mejor sentimos, ¿no? Con más sensibilidad que otros, pero ¿eso nos tiene que llevar a un trastorno de ansiedad? Pues no lo sé, no lo tengo tan claro, ¿no? Yo lo veo esta parte como tú. Creo que se heredan si lo queremos llamar así, las vulnerabilidades que pueden favorecer que luego, por las circunstancias vitales, acabe desarrollando un problema de este tipo, ¿no? Mm, Eh, y has dicho también cosas muy interesantes de nuevo, porque creo que muchas veces cuando trabajamos a nivel de síntoma, pues eso, ¿no? Para evacuar el síntoma, pues nos vamos a fijar en esas compulsiones, evitaciones, preocupaciones que hace la persona y que sostienen el trastorno de ansiedad, pero es que un trastorno de ansiedad va más allá del síntoma, ¿no? Y lo que tú dices, empezar a lo mejor, mira, esa frase que hemos dicho al comienzo de la ansiedad no es el enemigo, cobra sentido porque hay que empezar a mirar el problema de ansiedad dentro de que es una putada, o sea, eso no lo vamos a obviar en ningún momento, pero empezar a mirar el problema con curiosidad, porque nos está diciendo que lo que tú dices, ¿no? Cosas como que no toleramos la imperfección, que por qué a veces dejamos de presentarnos a un empleo o ir a una discoteca porque tenemos un problema de ansiedad. mm. Nos empieza a dar una vía de autoconocimiento y de curiosidad. Sí, y ojo, para mí es muy importante el síntoma, entiendo que es la causa por la que viene la persona, es el sufrimiento, pero a través del síntoma es como puedes conocer, ¿no? El síntoma no está ahí para eliminar, el síntoma está ahí para ser descifrado, en el fondo. Y el síntoma, Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es el sufrimiento, al final trabajamos con el sufrimiento de las personas, pero el síntoma también distrae de la tarea, vamos a decir, real que tiene que llegar a mm, resolver esa persona. mm, claro, o sea, en el fondo tiene mucho que ver con los grandes retos en el fondo que están debajo de todo eso. Es que muchas veces planteamos la ansiedad como que porque esté extendida y porque se haya hablado mucho de ellos, es una cuestión, bueno, es una cuestión más menor o no. Yo estoy acostumbrado precisamente a trastornos de ansiedad que son muy complicados, muy complicados porque han impregnado la vida de los individuos y salir de un trastorno puede ser, pero salir de un estilo de vida, eso es otra cosa. Es otra cosa, sí. A mí me está viniendo a la mente un caso que tuve, que recuerdo que venía porque de repente en nuestra zona de descanso empezó a tener de forma recurrente ataques de ansiedad y venía por esa consulta. Entonces empezamos a trabajar para que esa persona deje de tener ataques de pánico, pero según va avanzando la evaluación y la psicoterapia, te das cuenta que lleva no sé cuántos años sin tener relaciones afectivas, que no tiene que apenas círculo social, que vive de una manera en un empleo que no le gusta. Y dices, joder, nos vamos a ocupar de ese ataque de ansiedad y está todo esto aquí un poco al retorcero. Claro, claro, la ansiedad es cuando te encuentras contigo mismo. Entonces, ¿qué no te gusta? ¿No? ¿Qué te pasa? Muchas veces las personas tienen ansiedad cuando se encuentran en los espacios. Muchas veces, a veces puede ser cuando estoy en contacto con los otros, pero muchas veces es cuando entro en contacto conmigo, entro en contacto con aquello que de pronto es que tengo que no puedo aceptar, que no puedo entender, que tengo que rechazar, ¿vale? Y claro, pues muchas veces ocurre desde ahí, ¿no? Bueno, Rubén, pues yo creo que ha quedado una entrevista muy interesante porque hemos hablado, a mí yo intento traer a gente que se moje y creo que tú lo has hecho y has sido, Sí. te has mojado y también has sabido decir cuando no podías contestar y me gusta mucho cómo lo has tratado el tema de la ansiedad porque a mí lo que me da miedo cuando traigo a gente en general o cuando hablo, cuando hago, comparto espacios de divulgación es como caer en eso, en los consejitos, ¿no? Y tú no, cada vez que te pincha un poco por ahí, no me has llevado para nada por ahí, sino esto es un problema complejo y tenemos que darle un poco una vuelta, ¿no? Uy, O sea qué que fácil. Claro, es que yo creo que muchas veces caemos en ese estilo en soluciones muy ingenuas, ¿no? No te pongas nervioso por lo típico. O sea, quiero decir, ya está, ¿no? Las soluciones que se dan desde ahí son soluciones normalmente muy ingenuas y que terminan frustrando a la persona. Están diciendo, pero entonces, pero si es tan fácil de hacer, y digo, un huevo, va a ser fácil esto. por eso existe la psicoterapia y si no, pues la psicología pop no dejaría que nuestra figura existiera, ¿no? Si eso Claro. funcionara así, pues no existirían los procesos de psicoterapia. Los habrían sustituido ya por coaching. ¿Mm?
Claro, por coaching o por libros de autoayuda o por cualquier cosa de este Claro. tipo. Bueno, Rubén, pues me gustaría que, no sé, si tienes otros canales donde te podamos encontrar para seguir escuchándote, sabiendo de ti. Pues sí, nosotros tenemos un podcast que se llama La Teoría de la Mente y que nada, pues tenéis en iOS, en Android, pues lo tenemos en iVoox, en Spotify, y luego hay una aplicación también. Y esa aplicación, que también se llama La Teoría de la Mente, para ser originales, pues podéis descargarla pues igual en iOS o en Android, ¿no? ¿De acuerdo? Yo soy oyente de su podcast y lo recomiendo muy fuerte, está muy bien. De Pues mis podcasts de psicología favoritos, no te creas que tengo muchos. muchas gracias. Y yo lo sigo en Spotify, que es la red que más, la plataforma que más uso. Ah, bueno, pues mira. Yo normalmente casi siempre pienso que, que suele venir de Evox y tal, pues no sé si Spotify, pues ya está, mira, Bueno, me bueno, alegro. espera, miento. Os conocí en iVoox, en las estadísticas de mi propio podcast, Sí, que me salía recomendado, como que estábamos ahí un poco a la par, pero pero como yo soy muy fan de Spotify, os busqué en Spotify y ahí es donde empecé a escucharlo ya de seguido. claro. Es que Evox no deja de ser ahí una plataforma un poco más cerrada y es eso. Y no todo el mundo muchas veces tiene acceso a Evox. La gente dice Evox y ¿qué hay que hacer? Pues meter. No. Spotify es mucho más directo, ¿no? Os lo dejaré en las notas del programa, ¿vale? El enlace al podcast de todos los sitios, de Spotify, de iVoox y demás. Y no sé si también página web o alguna otra referencia. Sí, es www.amadag.com. Amalag. Amadag, sí, no es un título muy bonito. Es Asociación Madrileña de Agorafobia. Se llamaba en sí en principio porque trabajábamos desde ahí. Amadag era eso, pero claro, oye, que no dice nada. O sea, A mí me suena como héroe griego o algo así. sí, sí. Pues, nunca vaya. A mí me suena un poco más, ¿no? A mí me suena, esos son como de esos nombres latinos feos, pues así le veo así. Pero bueno, pero como ya nos quedamos con eso y la gente nos ha seguido desde ahí, desde Amadag, pues es verdad que sepan que es un acrónimo, no significa nada extraño, ¿no? Vale. Vale, pues lo dejaré también en las notas del programa. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias por pasarte. Creo que ha sido una entrevista muy interesante. A mí se me ha pasado bola. Sí, sí. Y nada más, pues nos veremos. Espero que podamos repetir más adelante con algún otro tema en el que nos apetezca meternos. Bueno, cuando quieras, yo soy muy parlanchín. Ya está, cuando queráis. Pues nada, un abrazo también a todos los oyentes. Venga, hasta luego, Rubén.